Wow, ¿cómo inicio hoy? Les voy a contar una de mis películas favoritas. Es algo diferente, pero seguro reconocerán algo del inicio de esta historia. Oye, tranquilo, viejo. Liga de la Justicia, Dioses y Monstruos. Hola leyendas, bienvenida comunidad legendaria a una nueva Geek Review. El planeta Krypton está por ser destruido. En una nave saldrá algo como un óvulo de Lara y solo falta que llegue el material genético del científico Jor-El. Para esto solo tiene que tocar ese aparato, no se alarmen. Pero llega el general Zod disparando y le dispara a Jor-El, mientras el planeta está por estallar. Y mientras les reclama por ser unos científicos vendidos al consejo, ahí él pone su material genético. Que el universo sienta tu poder. La nave sale de Krypton. Krypton estalla. Y mientras viaja por el espacio se va formando una nueva vida. Y esa vida llega al planeta Tierra. Lex Luthor, con bastón y cabello, encuentra la nave y quiere que la investiguen. Dicen que no encontraron nada más, pero vemos a una pareja, son inmigrantes latinos estereotipo, salvando al bebé. Bueno, ya en un salto temporal, vemos que hay un grupo de terroristas escondidos y ahí rayos láser rompen el techo y aquí tenemos a la Liga de la Justicia. Superman, Batman y Wonder Woman. Las fuerzas del gobierno comandadas por Steve Trevor se preocupan porque seguramente van a acabar con todo y de hecho así es, acaban con todo de las formas más sádicas. Ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Destruyen a todo el grupo y por aquí tenemos algunos personajes conocidos que también son derrotados. Trevor reclama, pero Superman dice que esto debería alegrar a la anciana. Bueno, pero por este proceder hay gente que protesta contra la Liga. Ven a Lois Lane en televisión que apoya la protesta y que Lex Luthor declara que eran un arma de poder absoluto que debía ser controlada. Superman cree que mucha gente los apoya y Batman, que nos damos cuenta que es Kirk Langstrom, confirma todo. Aunque Becca, que es Wonder Woman, le molesta que a veces se vayan al otro extremo, porque Superman piensa en qué harían si Washington se va contra ellos. Por aquí conocemos a Silas Stone, muy asustado porque Superman le pide un trabajo para él. Y aquí es donde se viene lo grave. Aparece Victor Freeze en una investigación en el polo y aparece un robot tipo Batman y lo mata. Y luego vemos a Ray Palmer y Ryan Choi que lograron reducir el tamaño de unos caballos. Y cuando Palmer se va aparece un robot tipo Wonder Woman y también lo pasa al otro lado. Y a uno de los caballitos se lo lleva un felino. Vaya dato perturbador. Y finalmente estaba Silas Stone hablando con su hijo Victor sobre Superman y llega un robot más tipo Superman y aunque lo enfrentaron los dos, solo quedó su esqueleto. La policía estaba revisando, Lois Lane también se mete y Wonder Woman y Trevor están de acuerdo en que Superman es un patán, pero él está aterrado de ver los esqueletos. La Liga de la Justicia rápidamente sabe que los van a incriminar por la muerte de los 3 científicos. Saben que todos trabajaron para el gobierno y la Liga se debe adelantar a lo que pasa. Kirk, o Batman, habla con su mejor amigo, el Dr. Magnus, que busca que lo ayude a revisar lo de la muerte de su amigo Palmer. Y ahí está Magnus con su esposa Tina y un hombrecito de metal. Batman va a un laboratorio y se da cuenta que todos los científicos, igual que Magnus, pertenecían al proyecto Juego Limpio. Y con una foto recuerda y tenemos un flashback. Los chicos de Luthor. Varios científicos se graduaron y tomaron una foto con Luthor. Tendrían una fiesta, pero Kirk no iría. Él tiene que ir al trabajo. Magnus le pide que vaya y que no incomode a su novia, a la novia de Magnus, Tina. A ver, ¿qué pasó? Y de acuerdo, Kirk iría, pero se le pasa y sigue trabajando con sueros de murciélago. Entonces Magnus y su novia Tina van a convencerlo de salir. Y pues se ve que Kirk siente algo por Tina. Y termina la fiesta y Kirk ve los llamados nanites, experimentos de Magnus, que se multiplican y forman cosas. Esto junto a los experimentos de Kirk podrían curar un tipo de leucemia. Y tras una recaída de Kirk, vemos que él es el que está enfermo. Magnus ve que pueden trabajar juntos y lo hacen. Y llega el momento de probar un nuevo suero y lo prueban en Kirk. El resultado lo vuelve un vampiro. Volviendo al presente, Lois anda averiguando qué pasa. Así que Superman decide llevar a Lois a su base. Ella lo acepta, pero va en auto.
Ahí le muestra que su nave da la energía a la base o a la torre y que quería que Silas Stone le ayudara a sacar las memorias de Krypton. Además dice que es hijo de un general que quiso salvar el planeta y que siendo criado en una familia de inmigrantes conocía la rudeza de la vida. Además que Lex Luthor se había ido, que era un elitista, en cambio él estaba allí cada vez que su país lo necesitaba. Es como que ni escucha a Superman. La presidenta Waller está molesta con Superman también. Los llama a que hablen con las autoridades y que ella no los podría proteger. Superman se burla de eso. ¿Cómo así que protegernos? ¿De quién? Por ahí vemos que aunque la gente dude de la liga, Magnus defiende a Kirk. Él ve esto de Magnus y le pregunta por el proyecto Juego Limpio. Y aunque no le dicen nada, recuerda que lo protegerá a él, a Tina y hasta al tipo de lata. Bueno, ahora Becca llega con Trevor para sacarle información. Combaten, si ella gana, él le dará información. Y si él gana, bueno, la tendrá ella. Obviamente, esto lo gana Wonder Woman. Y bueno, el tipo no nos dice nada nuevo que no conozcamos hasta aquí. Pero tenemos un flashback con muchos cameos del Cuarto Mundo. Entonces, por mucho tiempo, los mundos de Nueva Génesis y Apokolips han estado en guerra. Y ya, para firmar la paz, habrá un matrimonio entre la nieta de Highfather, Becca, y el hijo de Darkseid, Orión. Becca ve que Orión es una buena persona y su abuelo le dice que son unos bárbaros y que es un sacrificio por su pueblo. Pero Orión se lleva a Becca en una cena muy Aladdin. Y la lleva a conocer una parte hermosa de Apokolips llena de cristales y como regalo de bodas le da una espada hecha por uno de sus mejores herreros y que en su empuñadura contiene una caja madre que le dará la posibilidad de transportarse por un tubo de luz a cualquier lugar. La boda se lleva a cabo y cuando la abuelita buena los está casando, Becca quiere sacar de ahí corriendo a Orión, porque en ese momento los de Nueva Génesis empiezan a matar a todos los de Apokolips. Incluso Highfather mata a Darkseid y a pesar de los ruegos de Becca, matan a Orión, por lo cual ella escapa y los deja. Volviendo al presente, mientras Lois Lane demuestra que la liga mató a los científicos, otros tantos científicos se reúnen. Más cameos conocidos. Ellos están asustados porque puede llegar su momento. Batman está escuchando lo que pasa y entonces llega este robot Batman y Batman quiere detenerlo. Y luego llegan los otros robots tipo Liga de la Justicia y aunque quiere detenerlos, todos los científicos empiezan a ser asesinados en las formas más crueles. No logra salvar a Tina y queman a Magnus, aunque queda vivo pero todo quemado. Cuando llegan Superman y Wonder Woman quedan la Liga de la Justicia con los cadáveres y los robots huyen. La Liga solo se puede llevar a Magnus. Batman dice que solo podrían pedir ayuda a Lex Luthor. Y sin estar muy convencido, Superman va hasta el satélite, tipo Atalaya, de Luthor, donde parece que Luthor no se puede mover bien. Y le dice a Superman que el proyecto Juego Limpio podría destruir a la Liga de la Justicia. Pero sobre todo a Superman, porque representa el poder absoluto y eso nunca es bueno. También Lex le dice que él no busca el poder, sino el conocimiento, y que está allí retirado gracias a que tomó los archivos de la nave de Superman, y toda la tecnología de Krypton lo ha ayudado. Y le muestra cómo su padre, el general Zod, mató a Jor-El. Le dijo que no era un héroe, y menos si emulaba a su padre. Superman se va súper molesto del satélite y en eso llega el robot Superman con Lex y estalla todo. Otros satélites del planeta muestran a Superman dejando el satélite que estalla y declarándolo culpable. Con el mundo culpando de todo a la Liga de la Justicia, se activa lo de Juego Limpio. Batman ve que pueden entregarse, contratar un abogado o molerlos a golpes. Por cierto, uno de los cuerpos de la morgue desapareció. Entonces Batman debe poner el campo impenetrable de energía y Superman y Wonder Woman van a salir. Superman les dice a Trevor y al ejército que tiene un científico arriba que hablará de su inocencia. Superman dice que en estos momentos se puede mezclar lo de salvar o gobernar al mundo. Bueno, y resulta que ahora las armas de los soldados sí pueden derrotar a Superman porque están hechas de rayos de sol rojo y bloquearon el uso de tubos de luz para Becca. Así que estamos en guerra. Pero mientras la cosa se pone grave, adentro aparece Tina, inyectando algo al agonizante Dr. Magnus que se regenera y junto a ella van a enfrentar a Batman, además de que están todos los metálicos ahí y se da cuenta que Tina es de metal
Magnus le dice que un año después de su transformación en vampiro, Tina murió, que ella siempre estaba hablando a diario de salvarlo y protegerlo, que aunque era su pareja, siempre quiso fue de verdad a Kirk, pero él estaba enamorado de sus murciélagos. Hasta que un día Magnus se cansó, la golpeó y por accidente la mató. Esta Tina es de un compuesto de platino, y que ahora con la energía de la nave de Superman y de toda esta base va a mandar sus nanites por el mundo para que todos sean una sola mente. Todo ha sido obra de Magnus y Batman no puede contra todos. Afuera Superman y Becca están por ser destruidos cuando aparece Lex Luthor, contando que se teletransportó antes de la explosión y que la liga es inocente, que hay que detener a Magnus, porque él no quiere perder su mente tampoco. Pero Superman no logra entrar por el campo de fuerza. Él sabe que un demente destruyó su planeta natal y no lo permitirá de nuevo. Toma impulso para tratar de entrar. Batman está llevado adentro, pero logran desactivar el escudo. Y en sus últimos momentos, los de Batman, aparecen Superman y Wonder Woman. Lárguense de mi casa, dice el kryptoniano. Los tres robots se combinan y se vuelven uno y este super nuevo robot va contra Superman. Tina, Platino, va contra Becca y Batman sigue peleando contra Magnus, o lo que sea ahora. En una pelea impresionante, Superman destruye unas cajas madres que le daban energía al mega robot y lo lleva hasta el centro de la Tierra, golpeándolo y quemándolo. Becca usa su espada por fin para mandar a Platino al sol, o Tina. Batman logra detener a Magnus y recuerda que amó a dos personas en su vida y que ahora ninguna existe. Cuando ve la sangre de Magnus, piensa que esta sangre apesta. Aunque detuvieron todo, la nave estallará. Así que la agarra Superman y se la lleva al espacio, donde la lanza para que estalle. Magnus le pide perdón a Batman y usa un aparato para desintegrarse. Lois Lane ahora habla de que esta liga lo salvó y que se arriesgó para esto. Al final Becca dice que debe ir a arreglar los problemas de su pasado y no irá sola. Lex Luthor será su acompañante. Parece una especie de Metrón ahora. Y este Luthor también le entrega a Superman todos los datos y la sabiduría de Krypton y le pide que los use y también le pide que sea un héroe de verdad. Becca y Luthor se van. Superman piensa que tal vez es hora de cambiar un poco la forma de actuar. A Batman le suena como un buen proyecto de ciencias. Y pensando que el pasado es como otro planeta, quedan estos dos impresionantes personajes. Una pieza clásica es lo que es. Y esto es de lo mejor, es de los videos más largos seguramente, y lo vale. Esta es una película que todo fan de DC tiene que ver. O sea, no es si quieres, tienes que verla. No sé por dónde empezar. Los personajes: Hernán Guerra, criado por inmigrantes seguramente ilegales, pero honestos y trabajadores, lo que le daría una personalidad dura y lo hace sentirse justo. Kirk Langstrom ya ha aparecido en algunos videos del canal como Man-Bat y aquí pasa a ser el hombre murciélago. Y Becca, pues cuando no nos gusta ir a mirar a los nuevos dioses y al cuarto mundo. La cantidad de cameos de personajes de DC es tremenda. No los nombran a todos, pero si sabes del tema, reconoces a la gente de fondo. Esto tiene la marca de Bruce Timm por todas partes. Para quien no lo sabe, él fue de las cabezas creadoras del universo DC animado, que en los 90 empezó con la serie animada de Batman y terminó con la Liga de la Justicia Ilimitada, presentando mi versión favorita de cualquier persona. Y aquí ayuda a mostrar otra perspectiva de la Trinidad. Aparte de esto, hay una miniserie de 3 capítulos o mini capítulos que se llaman Justice League God and Monsters Chronicles, o Liga de la Justicia de Dioses y Monstruos Crónicas, que puedes encontrar en YouTube con historias de los 3 protagonistas. La de Superman vs. Brainiac, de veras esa que parte. ¿Qué más? Aquí Luthor aparece como un Metrón y aparte de esto hay referencias incontables. A medida que pasa la historia te das cuenta que los personajes, a pesar de lo locos, se van convirtiendo en verdaderos héroes. Y siendo solo 3 personajes pueden dedicarles más tiempo sin dejar a ninguno en el aire. Tal vez por eso creo que fluye más que muchas otras películas de todo el equipo. Así que tienes que verla. Y por acá te dejo claro más contenido. Si crees que a alguien le puede gustar esto, compártelo y asegúrate de estar suscrito, que yo te espero en la siguiente Geek Review.